Buenos días. Tal como teníamos programado para el día de hoy, vamos a empezar el seminario web acerca de la seguridad y salud a partir del modelo BIM de su proyecto. Como podrán observar, es un seminario orientado a responsables BIM, coordinadores BIM, diseñadores, modeladores BIM, consultores BIM, etc. y todas aquellas personas que estén de alguna manera vinculadas a los entornos BIM. El índice de este seminario va a ser el que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, vamos a proceder a una justificación del por qué trabajar en entorno BIM. Posteriormente, ofreceremos una visión general del software preparado para trabajar dentro del entorno BIM en la realización de la seguridad y salud en la construcción. Empezaremos viendo los primeros pasos, es decir, modelando el diseño, colocando elementos de seguridad, evaluación de riesgos, en este caso conforme la ISO 19650, y la obtención de diversa documentación BIM, como son los documentos dentro de las exigencias del Real Decreto 1627 de 1997, de la memoria, presupuestos, pliegos, plan de emergencia, etc. Por último, dejaremos un turno de preguntas. Vamos a justificar el por qué debemos utilizar BIM y, por supuesto, en qué medida es obligatorio el uso de metodologías BIM. Pues bien, hemos de saber que existe desde el año 2014 una directiva europea sobre contratación en licitaciones públicas para edificación e infraestructuras, que posteriormente, al pasarla al derecho español, mediante la Ley 9 del 2017 de contratos del sector público, obliga en determinados casos al uso de metodologías BIM en el ámbito público. Concretamente es la disposición adicional 15ª de dicha Ley 9 del 2017, en su apartado 6, el que habla los órganos de contratación, estamos hablando siempre en el ámbito público, podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información, es decir, herramientas tipo BIM. Ahora bien, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Tal como hemos visto, la Ley de Contratos del Sector Público, en ese apartado, permite, pero no obliga a los organismos públicos a exigir o requerir el uso de metodologías BIM en estas licitaciones públicas. Por ello, aunque actualmente no es obligatorio, sí que hay determinados aspectos de obras públicas que dependen concretamente del Ministerio de Fomento, es decir, Aeropuertos AENA, Renfe, Adif, autoridades portuarias, etcétera, que sí va a ser obligatorio su uso. Además, y esto es importante, dentro de la Comunidad de Cataluña hay un decreto del Gobierno del 11 de diciembre del 2018 que sí fija que BIM es obligatorio desde el 11 de junio del 2019 para aquellos contratos con un presupuesto mínimo de 5,5 millones de euros para las obras y concesiones de obras públicas y de 221.000 euros para los contratos de suministro y servicio. Por lo tanto, y resumiendo, vamos a ver, permite pero no obliga, deja en manos de los organismos públicos a exigir la realización de los proyectos basada en metodologías BIM. Es obligatorio en algunos casos de momento y, por otro lado, en la Comunidad de Cataluña ya hemos visto que igualmente es obligatorio. Esto quiere decir que el objetivo que tenemos está claro, que tarde o temprano esto se irá ampliando. De ahí que necesitamos disponer de herramientas que den respuesta a toda la documentación de proyecto, que en este caso estamos hablando de los estudios y planes de seguridad y salud. Requerimiento que, por otro lado, sabemos que normativamente, a través del Real Decreto 1627 del 97, es exigible a todas las obras de construcción que tengan proyecto. Una vez hemos visto la necesidad de la utilización y cada vez más de modelados BIM
para la realización de nuestros proyectos, vamos ahora a ver cómo podemos implementar la seguridad y salud en nuestro modelo BIM. Para ello, vamos a verlo en dos partes. En primer lugar, vamos a dar una visión general del proceso y luego mi compañero, a través de un supuesto práctico, nos facilitará ver cómo podemos dar nuestros primeros pasos para implementar la seguridad y obtener la documentación exigible en materia de seguridad y salud. Así pues, pasamos a una visión general del proceso. Estamos ya dentro del entorno Revit, como estamos observando, y veremos cómo hay una cinta de opciones denominada URBICAD. Esta cinta de opciones da paso a todas las herramientas que forman parte de la misma. En primer lugar, y dentro del apartado inicial de protecciones colectivas, tenemos la posibilidad de colocar diferentes tipos de redes, por ejemplo, redes tipo horca, redes tipo bandeja o ménsula, redes verticales de fachada, red horizontal tipo S, sistema perimetral zipper, redes tipo naranja, etc. Lógicamente, las redes, tanto las de tipo horca como las de pescante de ménsula, es posible la solución de encuentros en las esquinas, como estamos observando, independientemente del ángulo que éstas tengan. Igualmente, dentro del apartado de barandillas, disponemos la posibilidad de implementar en nuestros modelos BIM barandillas incorporadas de varios modelos, barandillas tipo husillo, barandillas mordaza y, lógicamente, barandillas tipo escalera. Dentro del apartado de cierres tenemos, tal como estamos observando, cierre de mallazo metálico, de chapa galvanizada, de pies de hormigón, vallas móviles tipo ayuntamiento y, por supuesto, las puertas para acceso de personal y las puertas para acceso de vehículos. Ya si nos vamos al apartado de marquesinas, tenemos igualmente la posibilidad de implementar marquesinas ancladas. En este caso hay que tener en cuenta que pueden ser de diferentes tipos de protección, es decir, de chapas metálicas, de madera, etc., marquesinas incorporadas y, lógicamente, encuentros en esquinas. Si nos vamos al apartado de señales de prohibición, igualmente y tal como estamos viendo, es posible la colocación de diferentes tipos de señalización, incluyendo, como vamos a ver, lo que sería el cartel de obra. Desde casetas de higiene y bienestar es posible la colocación de los servicios higiénicos, botiquín, etcétera, de diferentes dimensiones. Igualmente es posible la colocación de sanitarios químicos. En el apartado de medios de protección tenemos todas estas posibilidades que se observan, es decir, colocación de conos de señalización, barreras tipo New Jersey, barreras de hormigón, plataformas para carga y descarga, entrada-salida de materiales, pasarelas de seguridad, barreras de seguridad, la representación de acopios para indicar las zonas donde van a estar estos acopiados, protección de huecos horizontales y los extintores de obra, así como el carro portaextintores. Accediendo a grúa torre, podremos colocar grúas torres de cualquier altura, así como de cualquier radio de pluma. Dentro de andamios de fachada podremos colocar los andamios europeos, las escaleras de acceso, etc., así como andamios de tipo móvil. Y luego ya pasamos a una serie de herramientas que son importantes, como son la posibilidad del trabajo mediante la creación de fases para seguridad y salud dentro de nuestro modelo BIM o en un vínculo a nuestro modelo BIM, la posibilidad de crear tablas de seguridad y obtener tablas de planificación para, por ejemplo, obtener las mediciones. Dentro del apartado de documentación BIM, uno de los más importantes, se analiza
los elementos de seguridad que nosotros hemos incorporado en nuestro modelo BIM o en un vínculo a nuestro modelo BIM, y a partir del mismo y sabiendo los elementos constructivos que hemos implementado a lo largo del modelado, pues obtenemos datos que nos permitirán generar los documentos de los estudios o planes de seguridad, es decir, de la memoria, el pliego, el plan o actuaciones de emergencia en la obra, etc. Dentro del apartado de riesgos, tal como estamos observando, es posible la identificación de riesgos en planta, es decir, el poder gestionar los riesgos en planta conforme establece la ISO 19650. No obstante, ya sabemos que la ISO no es de obligado cumplimiento. Aquellas empresas en el sector de la construcción que la tienen implantada, son muy pocas empresas, ¿vale? Pues les permitirá el gestionar los riesgos, por un lado, conforme establece la ISO 19650, generar las tablas de riesgos con todos los campos y apartados establecidos en dicha normativa y, por último, etiquetar los riesgos. Y para finalizar, tenemos la posibilidad de trabajar en modo bidireccional con los documentos que en formato Excel hayamos creado o estemos utilizando tanto como tablas de seguridad, tablas de planificación, etc. Bueno, con esto hemos tenido una visión general de la aplicación, del proceso que se debe de hacer, y ahora mi compañero Rafa va a través de un supuesto práctico a iniciarnos en los primeros pasos para la implementación de las medidas de seguridad en un supuesto proyecto. Adelante, Rafa, cuando quieras. Como ha dicho mi compañero, vamos a ver ahora un caso práctico. En este caso hemos partido de un proyecto vinculado, es la estructura del edificio, al cual hemos añadido unas protecciones y unos medios auxiliares, con la intención de agilizar y que se viese más o menos cómo va quedando. Hemos añadido un cierre de obra de chapa galvanizada, unas puertas de acceso, tanto de personal como de vehículos, unas vallas tipo ayuntamiento, una zona de acopios, una marquesina de listones de madera, unas barandillas incorporadas de tubos con una red horizontal y en este lateral un andamio. En este lateral un andamio de fachada en el cual podemos ver que una vez colocadas sí que permiten modificar las familias. En todas nuestras familias de 2 puntos de inserción tienen unos pinzamientos tanto al inicio como al final que podemos modificar la longitud, y además en el caso de esta familia podemos modificar algunas de sus propiedades, como por ejemplo el ancho de la plataforma. Podemos elegir que sea de 0,7 metros, de 1 metro o de 1,4, y los módulos verticales podemos ponerle que por ejemplo suban para proteger la tercera planta. Vamos a desquitar el zoom para ver el edificio completo. Ahora vamos a colocar otras protecciones, comenzando por la planta baja y yendo subiendo hacia plantas superiores. Entonces vamos a la planta 0, en la cual vamos a colocar una grúa torre. Para ello, desde la cinta de opciones de Orbicad, el grupo de seguridad y salud y el icono de grúa torre, hacemos clic. Nos permitirá insertar la familia. Antes de ello nos fijamos en las propiedades y vamos a adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, pondremos una altura de 25 metros y un radio de 20. Y el círculo de la grúa torre, pues que se vea. Y por ejemplo vamos a colocarlo pues, por aquí. Vamos a ir a la vista 3D para ver cómo queda. Y así es como queda insertada. Vamos a pasar a la planta primera. En esta planta vamos a colocar en este lateral del forjado una marquesina y su encuentro de la marquesina. Para ello lo mismo. Vamos a la cinta de Urbicad, Grupo Seguridad y Salud,
la opción de marquesinas y escogemos la marquesina anclada, puesto que la otra también lo es. Vale. Con la herramienta selección de líneas, lo vamos a colocar una cara y elegimos, en nuestro caso, la separación de montante final y de inicial es correcta. El tipo de protecciones pues podría ser chapa de acero o listones de madera. Y vamos a dejar listones de la madera. Y nos acercamos al canto del forjado y hacemos clic. Una vez colocada, vamos a colocar ahora el encuentro de las marquesinas. En el mismo menú se encuentran los encuentros, lo seleccionamos y en este caso es de una sola inserción. Así que lo insertamos con la herramienta rotar o el comando RO. Lo rotamos aproximadamente y con la herramienta alinear o AL lo alineamos. Vamos a ver en 3D cómo queda. Vamos a ir ahora a la segunda planta. En esta planta vamos a colocar una barandilla tipo mordaza por todo el perímetro, por ver una barandilla diferente a la que ya tenemos colocada anteriormente. Una barandilla mordaza en el patio de luces. Una red horizontal también en este patio. Una red de horca en este canto de forjado. Y bueno, vamos a comenzar. Lo mismo, cinta de Urbicad, grupo Seguridad y Salud, desplegable de barandillas. Seleccionamos la barandilla de mordaza. Con la herramienta seleccionar líneas, lo colocaremos en una cara de forjado. El voladizo sí que nos sirve de propiedades. El retranqueo, el adecuado sería 0,5. Y el canto de forjado es de 30 centímetros. Los listones los colocaremos a 15 centímetros y serán protecciones de listones de madera. Nos vamos acercando a cada uno de los cantos y vamos haciendo clic. Nos situamos en el segundo, en el tercero y así sucesivamente. Vamos ahora a colocar las barandillas en el patio de luces. Vamos a ver ahora la herramienta también de rectángulo. En ese mismo patio de luces vamos a colocar una red horizontal. Para ello, desde el desplegable de redes, escogemos red horizontal tipo S y la colocamos. Mediante los pinzamientos vamos a adaptarla a las dimensiones. Y como os he dicho, en este canto de forjado vamos a colocar una red de horca. En el mismo desplegable de redes seleccionamos pescante tipo horca. Herramienta seleccionar líneas. Nos acercamos al canto del forjado y hacemos clic. Ahora vamos a ver cómo queda en la vista 3D. Estas son nuestras barandillas que hemos colocado y la red de horca. Esto sería la representación en estilo visual de colores coherentes. Vamos a verlo ahora, por ejemplo, en línea oculta. Y así sería más o menos como quedaría. Vamos a ver ahora cómo se generarían las tablas de seguridad y salud. Para ello, desde la cinta de Urbicad, grupo herramientas,
el botón de tabla de seguridad y salud nos permite crear dos tablas, que se crean automáticamente. Hacemos clic. Como podemos observar, se han generado dos tablas, una de señalización y otra de protecciones colectivas y medios auxiliares. En este proyecto no hemos colocado ninguna de señalización y por lo tanto la tabla de señalización estará vacía. Sin embargo, en la tabla de protecciones colectivas y medios auxiliares podemos ver en aquellas protecciones que se miden con metros lineales, pues los metros lineales que suman, las unidades que hay insertadas, etc. Por supuesto, todas estas mediciones se pueden importar desde el programa de presupuestos. Y ahora vamos a pasar a nuestra vista de planos. Este sería un plano como ejemplo. Aquí podemos ver diferentes plantas que se pueden ver las protecciones colectivas que hemos ido poniendo. Por ejemplo, aquí se vería la marquesina, que el andamiaje, el hueco estaría protegido con la red horizontal. Aquí también veríamos la grúa torre, bueno, etcétera. Y aquí una sección donde se puede ver también la grúa torre en todo su perfil y las redes de horca. Y aquí una vista en 3D. Vamos ahora a la vista 3D. Y bueno, como has podido ver, hemos colocado de la pestaña de redes unas redes de horca, unas redes horizontales. De la barandilla también hemos colocado unas de mordaza, pero ya habéis visto unas incorporadas. El cierre de matallazos metálicos también lo hemos visto. Marquesinas también, hemos visto un poco de todo, pero nos faltaría ver la pestaña de medios de seguridad. Vamos a colocar en este canto del forjado una plataforma de entrada y salida de materiales. Para ello, cinta de Orbical, grupo sobre salud, medios auxiliares, plataforma de entrada y salida de materiales. Se coloca de manera muy similar al encuentro de marquesinas. Nos aproximamos al sitio y hacemos clic para colocarlo. Ahora vamos a rotarlo. Para ello, comando RO de rotar. Lo giramos 90 grados. Y le aproximamos al canto. Ahora, como hemos visto al principio, vamos a utilizar el pinzamiento de la barandilla para desplazarla. Hacemos clic en el pinzamiento y arrastramos. Vamos a ver cómo ha quedado en la vista 3D. Hacemos clic. Y ampliamos. Y así nos ha quedado. Vamos a ver ahora la pestaña de riesgos. Esta pestaña nos permite dar cumplimiento a la ISO 19650 para aquellas empresas que lo tengan adecuado o aquellas empresas que estén en vías de implantación de ella. Para ello tenemos tres posibilidades, que es insertar los riesgos, unas tablas de estos mismos riesgos y, para quien quiera, unas etiquetas de riesgos. Vamos ahora a la pestaña de la planta 3 para colocar estos riesgos. Hacemos un poco de zoom. Bien. Ahora colocamos los riesgos. Para eso, en la pestaña de riesgos, pues hacemos clic en el icono de riesgo. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el tipo de riesgo que se trata. Están aquí todos los riesgos tipificados y numerados. Por ejemplo, vamos a colocar caídas de personas a distinto nivel. Podríamos rellenar desde aquí el nombre del riesgo, los productos, en definitiva los diferentes datos del riesgo y evaluarlo, pero es más conveniente evaluarlo desde tablas. No, sin embargo, el nombre del riesgo. El nombre del riesgo sí que deberíamos hacerlo ahora mismo. Entonces, para ello vamos a poner el primero y el resto no lo pondremos por aquello de agilizar. Una vez tenemos seleccionado todo lo que queremos, nos situamos sobre el forjado. En este caso, las caídas a distinto nivel de personas estarán cerca del canto del forjado. Por ejemplo, aquí habría ese riesgo, por ejemplo. Aquí también. Y, por ejemplo, por aquí. También el deslunado. Vale. Vamos a colocar más tipos de riesgos. Por ejemplo, caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Colocamos aquí uno. Aquí otro. Y otro. Otro riesgo más.
por ejemplo, pisadas sobre objetos. Vamos por aquí y por aquí. Vamos a ir al planta 2 y colocar también algunos. Casi luego en tabla se verá mucho mejor. Este mismo de pisadas, lo podemos colocar pues por aquí y por aquí. Y vamos a colocar también caídas de personas al mismo nivel. Vamos colocando algunos. Y a distinto nivel. Bien, con esto tenemos suficiente. Ahora que ya hemos colocado algunos riesgos, vamos a ver cómo quedarían en las tablas. Para ello, desde el desplegable de riesgos, generamos la tabla haciendo clic. Esa tabla tiene todos los campos exigidos por la ISO 19650 y que ya es cuestión nuestra de ir rellenándolos. Vale. También están ordenados conforme a esta ISO, que pide una serie de requisitos. Y desde aquí, pues como podéis ver, pues podemos ir dando nombre a los diferentes campos. También podemos evaluar los riesgos desde aquí, dándole probabilidad de consecuencia. Vamos a evaluar unos cuantos riesgos. Y vamos a ir a la vista 3D para ver cómo quedan estos riesgos. Los que hemos modificado están en la planta 2, con lo cual los que se verán cambiando de color serán en la planta 2. Vamos a poner el estilo de vista en realista. El color de estos riesgos ya evaluados es evidentemente acorde al nivel de riesgo que se ha calculado. Vamos a pasar al estilo visual de línea oculta y a terminar de explicar las etiquetas de los riesgos. Para ello nos situamos en la planta 3 y vamos a colocar, por ejemplo, una etiqueta. Una vez seleccionada la etiqueta, nos aproximamos al riesgo. Entonces, automáticamente, como veis, en función de la escala que tenemos en esta vista, nos saldrá la etiqueta, que podemos ahora desplazar donde nosotros queramos. Lógicamente, si cambiamos la escala de la vista, se cambiará también el tamaño de la etiqueta. Por ejemplo, 1 es a 100, la etiqueta mengua. Y así, del mismo modo, podríamos colocar la etiqueta en los diferentes riesgos. Vamos a ver cómo ha quedado el conjunto. Para ello, nos vamos a desplazar a la vista 3D. Y pasamos a estilo visual de colores coherentes. Aquí podemos ver cómo ha quedado el proyecto, una pequeña muestra de riesgos evaluados abajo, en la segunda planta. Y todo protegido con protecciones colectivas, medios auxiliares, etc. Vamos a ver ahora desde tablas de riesgos, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona nuestra última herramienta, que es la herramienta de importar y exportar. Vamos a la pestaña de tablas. Estas tablas las podemos complementar desde aquí, desde esta opción de tablas de Revit, pero es mucho más sencillo si utilizamos herramientas de edición de tablas, como puede ser esta de importar y exportar. Desde la cinta de Urbicad, grupo de herramientas, hacemos clic en Import Export y se nos abre lo que es la herramienta. Tenemos dos opciones, exportar e importar. Esto es porque, además de poder traer nuestras tablas desde Revit hacia Excel, podemos luego exportarlas en modo bidireccional, que permitiría luego insertarlas dentro de Revit. Es decir, podríamos complementarlas desde el Excel, que quizás sea más manejable y más sencillo, y luego traerlas a Revit. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues muy sencillo. Seleccionaríamos aquellas tablas que queremos exportar y el modo en el cual queremos que se exporten, en unidireccional y bidireccional. Le daríamos aquí a exportar y se generarían los ficheros en Excel. Si después quisiésemos importarlo, sería tan sencillo como buscar aquel fichero,
nos diría si es compatible o no para la importación, si es que lo hemos hecho correctamente con el paso anterior, y ya lo importaríamos. Bien, ya hemos finalizado con el caso práctico, así que os voy a devolver con mi compañero. Hemos visto cómo se realiza la implementación de la seguridad sobre un modelo BIM, o como ha hecho Rafa, sobre un vínculo a un modelo BIM. En este sentido, es decir, hablando de vínculos, cabe recordar que el objetivo BIM no es introducir elementos que van a llenar de geometría y de información el modelo, ralentizando, dificultando y obstruyendo el proceso del modelo, ya que el objetivo BIM es modelar el edificio construido y no elementos temporales del proceso constructivo. Y entendemos como elementos temporales, por ejemplo, pues las protecciones colectivas, por ejemplo, la maquinaria de obra, por ejemplo, los andamiajes, etc. Teniendo esto claro, vamos a finalizar el seminario y ver cómo exportamos esta información del modelo BIM, es decir, elementos constructivos como son pilares, forjados, etc., elementos y protecciones de seguridad, ¿vale?, para obtener los documentos de los estudios y planes de seguridad. Para ello nos vamos, tal como estamos observando, a documentación BIM y desde aquí, pulsando dentro de la cinta de opciones a esta opción, veremos cómo nos indica que se han recopilado todos los datos para seguridad y salud, ha sido realizado correctamente y en la carpeta del proyecto actual de Revit. Esto significa que hay, en donde tengamos ahora el proyecto de Revit, un fichero que recopila toda esta información y fichero que vamos nosotros a importar, como ahora vamos a ver, desde el programa de memorias de seguridad, pliegos, plan de emergencia, etc. Vamos ahora al programa de memorias para importar esa documentación. Estamos ya dentro del programa de memorias de Urbicad Seguridad y Salud y ahora desde Archivo nos vamos directamente a importar documentación BIM, tal como estamos observando. Hacemos clic y veamos, le decimos abrir. Nos solicita a qué tipología o tipologías deseamos aplicarlo, es decir, podría ser, por ejemplo, estamos hablando de naves industriales, de edificación, demoliciones, etc. Y en este caso, a modo de ejemplo, en edificación, le decimos aceptar y vemos cómo ya se han marcado ítems correspondientes a la importación de diferentes datos que han sido recopilados del modelo BIM. Si accedemos al programa de pliegos, pasará algo similar. Es decir, estamos dentro del programa, seleccionamos archivo, importar documentación BIM, accedemos nuevamente al fichero que hemos recopilado de nuestro modelo, le decimos abrir y se plantea ya el prototipo de pliego adecuado a las condiciones de nuestro modelo BIM. Tal como estamos viendo, ya disponemos de ítems premarcados. Igualmente, nos va a pasar con el plan de emergencia. Archivo, importar documentación BIM y observemos cómo, seleccionando el fichero que hemos recopilado de datos, le decimos abrir. Igualmente, tenemos nuestra propuesta de plan o actuaciones de emergencia para el modelo BIM que estamos trabajando. Bueno, y ya volviendo al modelo que hemos estado viendo y que nuestro compañero Rafa nos ha estado enseñando, hemos visto incluso la realización de los planos, pues cabe recordar que, y tal como hemos visto, la aplicación trabaja sin necesidad de intercambiar datos en formato IFC, evitando la pérdida de datos, de información o la obtención de documentos dispersos o atomizados del proyecto que son contrarios al objetivo BIM. Bueno, pues tal como han podido observar, vamos a ver ahora una promoción especial hasta el 5 de mayo del 2022, es decir, unos días,
¿de acuerdo? Para ofrecerle, con un 30% de descuento, esta aplicación para Revit. Hay que tener en cuenta que en esta promoción se incluyen las actualizaciones gratuitas hasta el 30 de diciembre del 2022. Por lo tanto, cualquier ampliación que haya, y las estamos trabajando en ella y por lo tanto es de esperar que a lo largo del año hayan más actualizaciones, estarían incluidas en este precio de tarifa del 2022. Quedaría, como estamos observando, por 189 euros masiva. Ahora bien, pueden solicitarlo aquellos que estén interesados a través del teléfono que vemos aquí o los correos que vemos igualmente aquí. En el caso de que quieran comprarlo a través de la web, igualmente para que se les aplique el descuento promocional del 30% que hemos hablado, pues deberán colocar en la compra por la web el código que vemos aquí con fondo amarillo, es decir, BIM 05 2022. Así termina la parte de seminario y vamos ahora a entrar en el turno de preguntas. Si me lo permiten, ya el turno de preguntas ya no lo vamos a grabar para no hacerlo excesivamente largo, pero están invitados a que todos hagan preguntas o bien a través del chat o se activan sus micrófonos para hacer las preguntas desde la propia sala del seminario.